No se había visto esta sequía tan como la estamos viendo ahora, ¿verdad? Ramón nos describe las condiciones que enfrenta como productor de granos básicos en el sector de San José, en la villa de San Antonio, uno de los municipios del corredor seco en el departamento de Comayagua, Honduras, más afectados por la escasez de lluvia en los últimos años. A 16 kilómetros de la parcela de tierra de Ramón Ávila, en las aulas del Centro Universitario Regional del Centro, investigaciones científicas realizadas sobre la sequía y su impacto en la actividad agrícola y la seguridad alimentaria de la zona, reflejan lo que en el campo ya viven los productores por el cambio climático. Si yo tengo, especialmente en estos municipios, agricultura de subsistencia, es decir, donde el agricultor no tiene sistemas de riego, no tiene sistemas de captación de agua, entonces el agricultor se ve totalmente dependiente de las lluvias que van a caer. Y si este patrón climático se ve alterado, entonces el agricultor no puede decir cuándo va a sembrar, o de repente siembra y se le viene un huracán y pierde todos sus cultivos. Entonces tenemos, a consecuencia de estos cambios en los patrones climáticos, tenemos inseguridad alimentaria. Las personas que no tienen sistemas de riego no van a poder sembrar sus cultivos, no van a poder o van a perder sus cultivos producto de los huracanes y tormentas tropicales. Con la inseguridad alimentaria viene un incremento del índice de pobreza. Honduras es de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial. La ausencia de precipitaciones en esta zona, así como los largos periodos de sequía y la irregularidad en las lluvias, deja en una condición vulnerable a los habitantes del corredor seco, quienes están cambiando sus modelos de cosecha y diversificando sus cultivos, pero siempre insistiendo en realizar sus siembras. Bueno, aquí uno lo que hace es seguir insistiendo, ¿verdad? Trabajando, no dejar que porque no se coseche nada, es que no, ya va a dejar de sembrar uno. No, aquí nosotros seguimos insistiendo, ¿verdad? Siempre y cuando las oportunidades se hayan de agua, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos. Pero, ¿por qué se atribuye al cambio climático lo que viven actualmente los productores y ganaderos del corredor seco? ¿Por qué las cosechas no son tan productivas y las plagas atacan los cultivos? Ellos son un ejemplo de cómo el cambio climático genera pérdidas y daños materiales e inmateriales. La investigadora y científica Sarela Alvarado nos explica lo que pasa desde hace muchos años en la villa de San Antonio, San Sebastián y La Maní. Se refiere por el tipo de ecosistema que hay en esta zona, ¿verdad? Por la cantidad de precipitación que cae. Tradicionalmente, naturalmente en estas zonas ha sido de poca lluvia. Han sido suelos más áridos, de vegetación un poquito más rala, por así mencionarlo en términos coloquiales. Entonces, son suelos más vulnerables, a diferencia de la zona norte de nuestro país, donde allá se concentra la mayor cantidad de precipitaciones y vegetaciones. La mayor parte de los ríos de Honduras desembocan sus aguas en la parte norte del país. En cambio, el sur es más seco. Son menos ríos los que desembocan al Océano Pacífico. Entonces, eso genera unas condiciones más áridas, unas temperaturas más secas y un tipo de bosque, una vegetación diferente a la zona norte. Entonces eso nos hace más vulnerables, la cantidad de precipitación que recibimos acá en esta zona. Y eso es algo natural, parte de la geología de nuestro país. Nelson Varela es productor de la zona del corredor seco. No sabe mucho del cambio climático, pero sí de las pérdidas y daños por la falta de lluvias que provocan que sus cosechas sean bajas, por lo que al no tener que vender, las exigencias económicas han hecho que 2 de sus hijos migren. Los compromisos con la banca y las altas deudas hacen que no exista otra opción más que emigrar, como nos relata con tristeza y resignación. Yo tengo dos familiares que se han ido porque ya no aguantamos, teníamos préstamos que ya eran impagables. ¿Se fueron? Se fueron, dos de los hijos allá están. ¿Cómo siente usted la separación de sus hijos? Pues es duro, más que todo ahorita cuando uno se enferma, mire, porque mi varón, el mayor de todos, allá está. ¿Y cómo ha cambiado la vida de la familia sin estos dos hijos? ¿Ha cambiado algo en la familia? Sí, se cambia, es un vacío agregado, aunque al final pues es bueno, porque
ya ellos con su trabajito allá, uno lo aliviana más, va. Pero usted bien sabe que usted quiere estar con su familia juntos. Este fenómeno de movilidad humana también es estudiado a través de las investigaciones que se realizan para conocer las causas de la migración en el corredor seco. Ya estamos viendo que hay bastantes migraciones y ese es un fenómeno bastante estudiado en el país, donde las personas, al no tener producción alimenticia ni de subsistencia, se ven en la forzosa necesidad de emigrar tradicionalmente hacia Estados Unidos o hacia España, porque ya no pueden producir su tierra, o algunos que deciden persistir en su territorio igual tienen que mudar sus parcelas, generando otro problema que es la agricultura migratoria. El hecho de que yo tenga mi parcela en un lugar, decida abandonar esa parcela e irme a una zona más alta, montañosa, por ejemplo, a cortar el bosque, eso me genera más deforestación y más problemas. Uno de los sectores más afectados por la migración es la aldea de Pintores y las Mesetas, ubicadas en el municipio de La Maní. La alcaldesa de ese lugar, Nelly María Vázquez, nos habla de este fenómeno que ha hecho que el 90% de los jóvenes emigren por la sequía a otros países. También por el hecho de que al ver la sequía, muchos jóvenes se han ido para Estados Unidos. Tenemos una aldea como los Pintores y las Mesetas, que prácticamente el 90% de los jóvenes se han ido para Estados Unidos, sacan el bachillerato, terminan su bachillerato y se van, o el último año de su bachillerato se van y terminan allá lo que es el high school, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí se han ido, se están yendo nuestros jóvenes. La ganadería es otro de los rubros que registran pérdidas económicas en la zona del corredor seco. La falta de agua en los campos hace que el alimento escasee y la actividad agrícola y ganadera se vea reducida, por lo que quienes están en el campo piden ayuda para seguir produciendo en sus tierras. Pedimos a los gobiernos que los apoyen porque somos pocos los que estamos quedando ya afrontando al país con esta problemática de la sequía, de cómo llegar a producir una mil, un elote, un tomate, un pepino, una libre queso, una libre cuajada, y necesitamos que los apoyen porque somos pocos los que estamos quedando, ya la gente ya se está retirando porque ya no puede. Ya no quieren, no pueden producirle. Ya no podemos producir. Y acordémonos que si no tenemos un agricultor y un ganadero, no tenemos comida en nuestras mesas, en nuestros hogares. Las autoridades de la zona no desconocen los retos que deben asumirse para mantener la seguridad alimentaria. Con cerca de 9.000 habitantes y una extensión territorial de 301 kilómetros cuadrados, en el municipio de La Maní se experimentan cambios. El cultivo de fruta es uno de ellos. Ya los árboles se van secando, ya donde antes los mangos, las naranjas eran bastante comunes en los hogares, los limones también, y ahora usted no los va a encontrar, se han secado la mayoría, ya las raíces de ellos no encuentran el agua, el agua que llega a los hogares a través del sistema de agua que proporciona la alcaldía, pues ya no se da abasto realmente, ya muchas personas han dejado secar sus árboles, ya las frutas que se encontraban antes en las temporadas ya ahora escasean. Otro de los efectos que se viven en la zona del corredor seco, según las experiencias de los productores, es que la cosecha de frijoles y maíz presentes desde tiempos ancestrales como cultivos tradicionales de subsistencia en el valle de Comayagua dejó de ser rentable. Ya no hay agua ni capacidad económica para utilizar sistemas de riego, que actualmente son contratados a través del Distrito de Riego de Flores, con un precio de 150 lempiras por manzana, costo que debe ser pagado cada vez que el productor solicite hacer uso de él. Ante esto, los productores han tenido que diversificar los cultivos, reemplazando por limones y plátanos el frijol y el maíz, siendo el maíz cosechado solo para alimentar al ganado y no para su venta. Porque no crea, mientras que esté la verdad allí, el billetillo y sembrando, hay esperanza. Pero, y así no. Y el Estado Pues sí, se siente uno, no crea. Nosotros lo hemos sentido, hemos llegado a punto pues de
que no saber qué hacer. Decimos, Dios, mire por toda esta comunidad en el mundo entero que hizo siendo, que también tuvo una pérdida grande. Él sembraba frijoles, pero también perdió otro y y costó para balancearse uno por sí mismo. Costó. Ustedes no tienen acceso a préstamos, No. y viene alguien a hablarle de qué hacer para cómo mejorar la producción. No tienen No, apoyo no hay. En los últimos años se han presentado iniciativas de ley y proyectos que buscan atender las pérdidas y daños en los municipios del Corredor Seco. La política pública para la gestión del desplazamiento por cambio climático y desastres en el contexto de protección social en Honduras está en construcción. La propuesta es liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, que busca establecer un mecanismo de protección integral y desplazamiento interno forzado por el cambio climático. En la actualidad no existen programas gubernamentales permanentes de asistencia técnica y acompañamiento para quienes enfrentan pérdidas económicas y no económicas en el Corredor Seco. Pero la Comisión Permanente de Contingencias COPECO realiza un diagnóstico para conocer la situación actual de los municipios del Corredor Seco. La prevención de la sequía, lo que son estos meses, nos hemos encargado 2 meses de hacer pues algún tipo de monitoreo, le llamamos geolocalización de aldeas que han sido afectadas por lo que es la sequía, las aldeas más vulnerables de cada municipio. Hemos andado en todo el Canal Seco, San Sebastián, hemos andado en San Antonio, en todo San Luis. Hemos andado en varias aldeas que han sido bastante vulnerables en lo que es la sequía y el perdido de cultivo. Aproximadamente en el monitoreo que hemos hecho tenemos el 90% de las personas en las comunidades son afectadas, si no el 100%, ya que son comunidades de bajos recursos que solo sobreviven gracias a las siembras y gracias, lastimosamente por la sequía, mejor dicho, hemos tenido ese tipo de pérdida. No se destinan fondos para realizar investigaciones que puedan impulsar políticas y estrategias ambientales para enfrentar el impacto del cambio climático. En Honduras estamos bastante atrás en este tema, se necesita mucha voluntad política, autoridades que de verdad se interesen por el tema ambiental, pero normalmente no ha sido parte de las agendas políticas de los gobiernos de turno. Se necesita comenzar a priorizar en las agendas políticas de todas las personas el tema ambiental, porque el detalle es que en un país tan vulnerable como el nuestro, si yo descuido la parte ambiental, no voy a poder desarrollarme económicamente ni socialmente. Ríos que se secan, cosechas que se pierden, familias que se separan, tradiciones que dejan de practicarse como antes. Es lo que vemos en nuestro recorrido por el Corredor Seco, donde abundan los testimonios sobre las pérdidas y daños económicos y no económicos, como consecuencia del cambio climático. En medio de esta realidad, la esperanza de los productores es que las lluvias llegarán, que alguien los acompañará para recuperar sus cosechas y que no deberán dejar ni sus tierras ni sus costumbres. Ese es el aliciente de cada día. Ellos se resisten a abandonar sus raíces. Son los resilientes que no quieren vivir la soledad que deja la sequía.